Les saludamos desde la Unidad Didáctica de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la práctica número 26, determinación e hidrólisis química de la sacarosa y el almidón. El almidón es la molécula de reserva energética en las plantas por excelencia. Está constituido por dos polímeros, 1, la amilosa y 2, la amilopeptina, los cuales pueden separarse por medios físicos o químicos. Debido a que muchos organismos superiores poseen las enzimas necesarias para su degradación, este polímero puede ser convertido durante el proceso de digestión en diferentes intermediarios metabólicos que generan energía. La energía de estas moléculas se obtiene mediante la rotura de estas a través del proceso de hidrólisis, el cual se realiza con la presencia de enzimas específicas como la alfa-amilasa, maltasa, alfa-1,6-glucosidasa o utilizando medio ácido y calor. El polímero intermedio del almidón es la dextrina, que se presenta como un sólido amorfo color crema hasta marrón, soluble en agua fría e insoluble en alcohol. Se conocen tres tipos de dextrina en función de su reacción con el yodo: amilodextrina, eritrodextrina y acrodextrina. En este laboratorio se realizará la hidrólisis del almidón y de la sacarosa por un medio químico. Se identificará el almidón en algunos alimentos de uso cotidiano, así como se formará el complejo yodo-almidón y se comprobará su reversibilidad. Objetivos: realizar la hidrólisis de la sacarosa por medios químicos, detectar a través de la reacción con Lugol la presencia de almidón en diferentes alimentos que se consumen diariamente, observar la pérdida de la estructura helicoidal de la amilosa por calentamiento y su recuperación por enfriamiento, realizar la hidrólisis del almidón y detectar los productos intermedios de la misma a través de ensayos usando las reacciones de Benedict y Lugol. Ensayo A: hidrólisis de almidón usando un catalítico ácido y calor. Fundamento teórico: al hidrolizar el almidón en un medio ácido como ácido clorhídrico concentrado y calentamiento, se descompondrá en polisacáridos intermedios, dextrinas y finalmente en el monosacárido glucosa. Esto se comprobará con Lugol, que al inicio da positivo almidón y al finalizar la hidrólisis da negativo. ¿Por qué? Porque existe glucosa. Al mismo tiempo, en otro tubo se comprobará con Benedict que al inicio da negativo porque no hay azúcares, porque los azúcares que hay son no reductores, y al final la hidrólisis da positivo. ¿Por qué? Porque aparece azúcares reductores. Como podemos ver en esta imagen, los polisacáridos almidón y glucógeno pueden ser convertidos a través de la hidrólisis ácida y calor en dextrinas y disacáridos. Las dextrinas maltosa, sacarosa y lactosa con el tiempo, al seguir hidrolizando, se convierten en dextrinasas, maltasas, sacarasa, lactasa, y estas al final se convierten todas en glucosa y fructosa y galactosa. Las etapas de la hidrólisis, como podemos observar, van cambiando. En el minuto 0 tenemos almidón, al minuto 5 tenemos amilodextrina, al minuto 10 eritrodextrina, al minuto 15 acrodextrina y al minuto 20 maltosa. Para el minuto 25 ya solo tenemos glucosa. Entonces, en el caso de la prueba de Lugol, nos va a dar, después de 25 minutos nos va a dar negativo. Y en el caso de la prueba de Benedict, después de 25 minutos nos va a dar positivo con un precipitado rojo ladrillo. Antes de eso nos va a dar color celeste, que es una prueba negativa para la presencia de carbohidrato reductor. Como podemos observar, se necesita que se numeren 12 tubos formando dos series: la serie A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A, para realizar la prueba de Lugol, para determinar polisacárido, y la serie B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, para realizar la prueba de Benedict. Previo entonces a hacer esta prueba, tenemos que hacer una solución de almidón en la cual vamos a tomar 50 mililitros de agua caliente entre 60 y 70 grados Celsius y vamos a dispersar en ella media cucharadita de maicena o almidón. Con una pipeta vamos a succionar 2 mililitros de almidón del Erlenmeyer para el tubo 1A y el tubo 1B, y luego vamos a
agregar 3 a 4 gotas de Lugol para observar un color azul con la presencia de almidón. Este tubo será nuestro testigo positivo. En la gradía va a quedar a la espera el tubo 1B, ya que vamos a necesitar primero neutralizar y luego agregar el reactivo de Benedict. Por lo tanto, tenemos que esperar un tiempo para realizarlo. Poco a poco vamos a ir añadiendo 3 mililitros de ácido clorhídrico concentrado con mucha precaución y vamos a agitar con mucho cuidado, ya que esta sustancia, este ácido, es muy corrosivo. Tenemos que tapar con un vidrio reloj del Erlenmeyer y colocarlo en una estufa a temperatura moderada. Cuando empiece a hervir, tomar tiempo y a los 5 minutos tomar con la pipeta 2 mililitros de solución Erlenmeyer para cada tubo, empezando con la pareja 2A y 2B. Recordemos que está caliente y tiene ácido clorhídrico concentrado, por lo que hay que tener mucho cuidado. Debemos continuar midiendo el tiempo, 5, 10, 15, 20 y hasta 25 minutos, o sea, medir cada 5 minutos para poder tomar las muestras y poder ver cómo se da el avance de la hidrólisis. Antes de agregar Lugol, tenemos que esperar un poco a que enfríe la serie de tubos. Los tubos B van a esperar a que se puedan neutralizar. Al terminar entonces los 25 minutos, vamos a agregar a los tubos B, del 2 al 6B, hidróxido de sodio, dependiendo del pH, así que tenemos que medir el pH. Si tiene un pH ácido, debemos neutralizar agregando 2 a 3 gotas de hidróxido de sodio al 20% peso y agitar la solución para lograr una solución homogénea. Tenemos que volver a medir. Si continúa ácido, debemos seguir agregando hasta que se neutralice. Ya que logremos una solución alcalina, agregaremos 1 mililitro de Benedict y luego todos los tubos al baño de María por 5 minutos. El tubo 1B será nuestro testigo y ese permanecerá en color celeste, ya que no se ha efectuado ningún procedimiento para su hidrólisis. Vamos a proceder entonces según el cuadro que se observa y nos va a dar ya sea resultado positivo o sea negativo según la manifestación que observemos. El Lugol va a ser positivo color azul en presencia de almidón y Lugol negativo va a ser color amarillo en ausencia de almidón. Benedict va a ser positivo en precipitado rojo ladrillo, que va a ser un azúcar reductor, y Benedict negativo es una solución celeste, que es un azúcar no reductora. Ensayo A. Hidrólisis del almidón usando un catalítico ácido y calor. Vamos a tomar 50 mililitros de agua entre 60 y 70 grados Celsius y le agregamos media cucharadita de maicena. Yo acá ya lo tengo listo y después vamos a agregarle el ácido concentrado con cuidado. Pero antes vamos a tomar 2 mililitros de esta solución de maicena, o sea, de almidón, porque nos van a servir estos tubos de testigo. En la práctica dice 2 mililitros. Vamos a tomar un poco más, vamos a tomar 4 para poder verlo mejor. En el tubo 1A y en el tubo 1B. Vamos a tomar entonces 4 mililitros para la parte demostrativa. Ya que hemos tomado nuestros tubos testigo, vamos a agregarle entonces ahora el ácido clorhídrico concentrado. Vamos a agregarle 3 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Con mucha precaución, porque este ácido
puede causar serias quemaduras. Vamos a agregar 3 mililitros de ácido. Vamos a agitar muy bien. Y lo que va a hacer este ácido va a hacer una ruptura de los enlaces glucosídicos que tiene este polímero, este polisacárido almidón. Vamos a agregarlo, lo vamos a poner en la estufa a temperatura media y vamos a colocarle un Erlenmeyer. Vamos a ponerlo a temperatura media y vamos a esperar 5 minutos. Después de 5 minutos vamos a proceder con mucho cuidado a tomar de la solución para el tubo 2A y para el tubo 2B. Muy bien. Seguimos esperando otros 5 minutos. Cuando empiece a hervir, empezamos a tomar 5 minutos. Después de 5 minutos, vamos a, con mucho cuidado, a tomar 2 mililitros y esperamos nuevamente 5 minutos. Después de 10 minutos vamos a volver a sacar para el tubo 3A y para el tubo 3B, con mucho cuidado. Vamos a esperar otros 5 minutos. Ahora, después de 15 minutos, vamos a volver a tomar muestra. Para el tubo 4A y el tubo 4B. Lo que está ocurriendo es una ruptura de los enlaces glucosídicos. Esperaremos otros 5 minutos más. Luego de 20 minutos vamos a tomar la penúltima muestra de 2 mililitros para el tubo 5A y para el tubo 5B. Y esperamos los últimos 5 minutos. Después de 25 minutos, vamos a agarrar nuestra última muestra, en la cual esperamos que ya no haya polisacárido, sino solamente monosacáridos. Vamos entonces a inmediatamente agregar 3 a 4 gotas de Lugol al tubo testigo 1A. Y le vamos a agregar 3 a 4 gotas al tubo 2, al tubo 3, al tubo 4, al tubo 5 y al tubo 6. Después de echarle 2 a 3 gotas de Lugol, podemos observar que en el tubo 1A aún hay almidón, por lo tanto es un color azul intenso. En el tubo 2A
después de 5 minutos de calor, nosotros podemos observar que ya se forman eritrodextrinas de un color morado. A los 10 minutos de hidrólisis, el enlace glucosídico se sigue eliminando y nos deja porciones más cortas que se denominan acrodextrinas, que son de un color vino tinto. Podemos ver nosotros en este momento la diferencia que existe de colores entre lo que es almidón, amilodextrinas y eritrodextrinas, así como acrodextrinas. Podemos ver entonces, esto es azul, las amilodextrinas, morado, las eritrodextrinas, y vino tinto, las acrodextrinas. Luego de que empieza a seguirse degradando el enlace glucosídico, después de 15 minutos encontramos presencia de maltosa. Esto ya no es un polisacárido, por lo que nos da un color ámbar que es negativo para Lugol. Luego tenemos glucosa en el tubo número 5 y 6. Podemos observar entonces los diferentes grados de eliminación de polisacáridos que nosotros observamos. Entonces podemos ver que al final nos da un color negativo, Lugol nos da negativo para la presencia de polisacáridos en el tubo 5, desde el tubo 4, 5 y 6. Como podemos ver, tenemos toda la serie para Lugol en la que se detecta polisacáridos, y ahora vamos a efectuar la serie B, en la cual vamos a determinar monosacáridos y disacáridos reductores. Entonces vamos a determinar la acidez que tiene la solución, porque recordemos que ahora vamos a utilizar la prueba de Benedict, que es una prueba en medio básico alcalino. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar una solución que tenga un pH ácido. Si podemos observar, el pH es un pH casi 1, y eso significa que tenemos que neutralizar primero cada uno de los tubos con hidróxido de sodio. Para ello vamos a tomar entonces 2 o 3 gotas de hidróxido de sodio para neutralizar. Vamos entonces a dejar el testigo. A este no le habíamos nosotros agregado ningún ácido, pero a los demás sí, así que vamos a agregar 2 a 3 gotas de hidróxido de sodio. Se pretende que se neutralice e inclusive que esté la solución alcalina, porque el reactivo de Benedict se lleva a cabo en medio alcalino. Vamos a seguir probando. Observamos que aún necesita un poco más de hidróxido de sodio. Vamos a agregar otras 3 gotas. Después de agregar nuevamente hidróxido de sodio, obtenemos entonces ahora un pH alcalino. Como podemos observar, estamos en más o menos 11 o 12.
Lo importante es que la solución esté alcalina, más de 9. Y ahora que estamos listos con una solución alcalina, entonces agregamos el reactivo de Benedict. Para el reactivo de Benedict vamos a agregar entonces 1 mililitro a cada uno de los tubos. Como recordamos, el reactivo de Benedict es un reactivo, es una solución alcalina de cobre y es una reacción endotérmica, por lo tanto necesita calor. Nos vamos a colocar entonces ahora en baño de María hasta una temperatura entre 60 y 70 grados durante 3 a 5 minutos. Después de 5 minutos podemos ver nosotros cómo han cambiado. En este caso, el número 1, el que tiene testigo, es nuestro testigo, que es positivo para almidón, pero como la prueba de Benedict lo que detecta son azúcares reductores, aún no hay azúcares reductores, todavía hay polisacárido almidón. Esto podemos evidenciarlo con la prueba de Benedict negativa y con la prueba de Lugol positiva. Luego nosotros vamos a observar que en el tubo número 2 todavía existen amilodextrinas. Fue el inicio de la hidrólisis, aún no fue suficiente el tiempo para que los enlaces glucosídicos fueran totalmente destruidos, pero y aún hay trazas, ¿verdad?, de polisacárido, amilodextrinas, lo que significa que aún no hay azúcares reductores. Prueba negativa para Benedict, positiva para Lugol, pero en Lugol ya disminuye el color porque la presencia de eritrodextrinas nos da un color morado. En el tubo número 3 empiezan a aparecer trazas de monosacáridos. Podemos observar ahí al fondo que se empieza a formar un precipitado rojo ladrillo y con la prueba de Lugol podemos ver que ya disminuye la presencia de un polisacárido. Entonces empiezan a aparecer monosacáridos y empiezan a disminuir los polisacáridos. Por lo tanto, aquí tenemos acrodextrinas que nos da un color vino tinto y empiezan a aparecer trazas de monosacáridos, sin embargo todavía existen acrodextrinas. Todavía podemos colocar entonces negativa, relativamente negativa la prueba de Benedict y positiva aún la prueba de Lugol. Luego vamos a observar el aparecimiento ya de maltosa, como podemos observar, ya empieza a aparecer un monosacárido reductor, disacárido reductor, perdón, y acá ya desaparecen entonces los polisacáridos. Tenemos entonces prueba de Lugol negativa y prueba de Benedict negativa. Y en el número 5 podemos observar totalmente la prueba de Lugol negativa, pero ya se puede observar entonces claramente la aparición de maltosas, glucosas, que son reductoras y entonces nos empieza a dar la prueba de Benedict positiva y la prueba de Lugol negativa. Y el tubo número 6 también nos aparece de esta manera. Empiezan a aparecer entonces monosacáridos y ya no existen polisacáridos. Como podemos ver entonces, las diferentes apreciación, ¿verdad?, de cada una de las fases y podemos observar entonces la aparición en el tubo número
6 de más glucosa que en el tubo número 5. Eso es evidencia de una prueba de Benedict positiva. Precipitado, rojo ladrillo y Lugol negativo. Ensayo B. Hidrólisis de sacarosa. Fundamento teórico. La sacarosa es un disacárido que es un azúcar no reductor, por lo que da la prueba de Benedict negativa. Si la sacarosa se hidroliza en medio ácido y calentamiento, se rompe el enlace glucosídico alfa 1,2, liberando a sus dos monosacáridos glucosa y fructosa, por lo que dará un resultado positivo para Benedict, pues son azúcares reductores. Como podemos observar ahí, la sacarosa es un azúcar no reductor, pero cuando se hidroliza en medio ácido se convierte en glucosa y fructosa, que son dos azúcares reductores. Vamos a efectuar entonces el procedimiento numerando dos tubos de ensayo. Al tubo 1 le vamos a agregar 3 mililitros de sacarosa al 2% peso-volumen, al que vamos a llamar sacarosa sin hidrolizar, y al tubo 2 le vamos a agregar 3 mililitros de sacarosa 2% peso-volumen, al cual le vamos a agregar 4 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y vamos a llevar a baño de María. Acá vamos a proceder entonces a una hidrólisis de la sacarosa. Vamos a agregar a este último hidróxido de sodio si está ácido, y luego vamos a colocar los dos tubos en baño de María. La manifestación de un precipitado rojo ladrillo va a ser positiva y de color celeste va a ser negativa. Ensayo B, hidrólisis de sacarosa. Vamos a tomar dos tubos de ensayo y vamos a colocar 5 mililitros de sacarosa sin hidrolizar. Vamos a colocar sacarosa al 2% peso-volumen en el tubo número 1 y vamos a colocar sacarosa al 2% en el tubo número 2. Ya que tenemos listos nuestros dos tubos de ensayo, vamos a agregar al tubo número 2 4 gotas de ácido clorhídrico concentrado, con mucha precaución, y vamos a colocarlo en baño de María por 5 minutos. Vamos entonces a agregar ahora 3 mililitros, con mucho cuidado, de ácido clorhídrico concentrado solamente al tubo número 2. Esto para que el medio ácido y el calor puedan proceder a eliminar el enlace glucosídico del disacárido. Vamos a colocarlo en baño de María durante 5 minutos. Después de 5 minutos vamos a agregar el reactivo de Benedict. Recordemos que es 1 mililitro de reactivo de Benedict, y el reactivo de Benedict reacciona en medio alcalino, de tal manera que si nosotros tenemos nuestro tubo de ensayo que estuvo en medio ácido y calor, ahora necesitamos determinar su pH, por lo que vamos a determinar el pH. Como podemos observar, el pH es de color rojo. Eso significa que es un pH ácido, por lo que tenemos que proceder a neutralizar previo a efectuar la prueba de Benedict, porque Benedict es un reactivo que va a estar en presencia de medio básico, por lo que nosotros vamos a proceder a neutralizar con hidróxido de sodio. Vamos a agregar
3 a 4 gotas para ver si el pH cambia. Después de agregar el hidróxido de sodio, vamos a ver el pH y nos da un pH entre 11 y 12, medio alcalino ideal para que la reacción de Benedict se lleve a cabo. Ya que está en medio alcalino, entonces vamos a completar con reactivo de Benedict. Luego vamos a colocar ambos nuevamente en baño de María, porque recordemos que se necesita una reacción, es una reacción endotérmica que necesita calor para que podamos ver el resultado. Después de más de 5 minutos, vamos a observar los resultados. En el tubo número 1, observamos que la sacarosa, sin ningún tratamiento ácido ni calor, está sin hidrolizar y es negativa para la prueba de Benedict. Recordemos que la sacarosa es un disacárido no reductor y después de la hidrólisis, del rompimiento del enlace glucosídico, se forma entonces glucosa y fructosa, los cuales son monosacáridos reductores. Por eso vemos la aparición de un precipitado rojo ladrillo. Y podemos comparar entonces sacarosa sin hidrólisis y sacarosa hidrolizada, en la cual se libera glucosa y fructosa. C. Determinación de almidón en los alimentos solicitados. El fundamento teórico es que con la prueba de Lugol se identificará la presencia de almidón en los alimentos. La amilosa del almidón del alimento forma cadenas de poliyoduro. Al reaccionar con el yodo presenta una solución de reacción de Lugol. Y en este caso la amilosa, el componente del almidón de cadena lineal, forma hélices donde se juntan las moléculas de yodo formando un color azul oscuro o negro que identifica la presencia de almidón. En el procedimiento vamos a cortar un trozo de 2 centímetros por lado de cada alimento y colocarlos en un vidrio reloj, dejar caer en el centro una gota de Lugol y la observación de un color azul violeta detecta la presencia de almidón. Con los resultados obtenidos vamos a completar el siguiente cuadro. Resultado positivo sería el color azul del Lugol para almidón y si se presenta, y si no se produce el color azul sería negativo. Ensayo C. Determinación de almidón en los alimentos solicitados. Pan francés, salchicha, esta es salchicha de pechuga de pollo. Este es una rodaja de papa, un pedazo de tortilla y un trocito de pechuga de pollo cocida sin sal. Vamos a colocar entonces a cada una de ellas 2 a 3 gotas de Lugol. Lo que vamos a determinar es si presentan o no almidón. Veamos, 2 a 3 gotas de Lugol. Recordemos que el Lugol es una solución de yoduro de potasio, yodo, y nos va a dar un color azul negro, casi negro, y esto es la demostración de la manifestación de una prueba positiva para almidón. Luego vamos a colocar 2 a 3 gotas en la salchicha. Vamos a colocar en una y en la otra. Lo que podemos observar es la cantidad de almidón presente. En teoría, deberíamos de tener, si es una salchicha de pechuga de pollo, el pollo es tejido muscular, la carne pues es tejido muscular, sería básicamente proteína, nos tendría que dar totalmente negativo. Sin embargo, la presencia de esta sombra negra significa que esa salchicha tiene en cierto grado una cantidad de almidón presente.
Ahora vamos a agregar 2 a 3 gotas en papa. Recordemos que la papa es un tubérculo que tiene células vegetales en las cuales están los amiloplastos, que son reserva de almidón en las plantas, y en este caso podemos observar poco a poco que se está convirtiendo en color negro, ¿verdad? Y eso es indicativo de presencia de almidón. La tortilla, como está hecha a base de maíz, y este a su vez posee almidón, podemos ver entonces la prueba totalmente positiva para la presencia de almidón en tortilla. Y por último tenemos pechuga de pollo cocida. Recordemos que es básicamente tejido muscular con presencia de proteína, por lo que nos tiene que dar negativo. No hay presencia de carbohidrato almidón. El resultado es entonces para pan positivo, para la pechuga de pollo podríamos decir que para la salchicha que es negativo, para la papa es positivo, para la tortilla es positivo y para la pechuga de pollo es negativo. D. Determinación de la estructura helicoidal de la amilosa por efecto de la temperatura. Fundamento teórico. Al realizar la prueba de yodo a la amilosa, el componente del almidón de cadena lineal forma hélices donde se juntan las moléculas de yodo, formando un color azul oscuro o negro. Esta unión de yodo a la cadena es reversible y por calentamiento desaparece el color, que al enfriarse reaparece. Estos cambios de color incluirán la modificación de la estructura de la amilosa de helicoidal a lineal o viceversa. Entonces podemos ver lo que es una estructura esquemática del complejo de yodo, almidón, y la cadena de amilosa forma una hélice alrededor del yodo. Vista hacia abajo de la hélice del almidón que muestra el yodo dentro de la hélice. El procedimiento será que vamos a colocar 3 mililitros de suspensión de almidón al 1% peso-volumen en un tubo de ensayo. Vamos a añadirle 2 o 3 gotas de Lugol. Se va a colorear azul morado. Luego vamos a calentar el tubo en el mechero de alcohol usando una pinza para el tubo de ensayo hasta que desaparezca la coloración adquirida. Trate de que no hierva la mezcla del almidón. Añada agua del chorro a un beaker y coloque el tubo de ensayo en agua para que se enfríe. Al enfriarse debe volver a establecer la estructura helicoidal y por lo tanto aparecerá la coloración obtenida antes del calentamiento. Vamos a obtener entonces, según este cuadro, ¿verdad? Azul intenso nos demuestra helicoidal, incoloro es lineal y azul intenso helicoidal. El polisacárido está conformado por 2 polímeros. Vamos entonces a calentar por medio del mechero y vamos a observar cómo poco a poco, siempre por favor con mucho cuidado, se dirige la boca del tubo hacia un lugar donde no exista peligro, ¿verdad?, de que salten algunas gotitas de la solución caliente. Vamos a mezclar, vamos a agitar vigorosamente y conforme esto se está calentando, podemos ir observando que el color se va perdiendo. Esto es porque la amilosa tiene una estructura helicoidal que con el calor esta estructura se pierde, sus fuerzas intermoleculares se ven
afectadas por el calor y entonces podemos observar cómo en las espiras de esta estructura el ugol pierde su afinidad, por lo tanto pierde su capacidad de formar un complejo morado. Vemos entonces cómo esta hélice o esta forma helicoidal se va perdiendo conforme se va calentando hasta llegar a una forma incolora. Esto es reversible y si nosotros colocamos unos minutos este tubo caliente en agua fría y esperamos, vamos a ver cómo poco a poco se va a ir tornando el color. Vamos a esperar entonces unos minutitos para ver el color nuevamente. Después, aproximadamente 5 minutos, podemos ver cómo el color ha sido restaurado. ¿Por qué? Porque nuevamente se formó el espiral de la amilosa que permite que se forme el complejo coloreado del ugol. Llegamos al final de la práctica número 26, determinación e hidrólisis química de la sacarosa y el almidón. Cualquier duda pueden escribir al correo que aparece en sus pantallas. Muchas gracias por su atención.